Lo que ocurrió en Caracol Noticias no fue una entrevista común. Lo que empezó como una conversación sobre propuestas presidenciales terminó convirtiéndose en uno de los momentos más tensos y polémicos de esta campaña electoral. Abelardo de la Espriella protagonizó un fuerte cruce con la periodista María Lucía Fernández luego de una pregunta relacionada con la ética y el derecho, tema que rápidamente desató una respuesta explosiva por parte del candidato. Pero la polémica no terminó ahí. Durante la entrevista también habló sobre protestas, seguridad, bombardeos contra grupos armados y mano dura frente a quienes alteren el orden público. Sus declaraciones generaron una ola de reacciones en redes sociales y un intenso debate sobre libertad de prensa, democracia y el tono que está tomando la política en Colombia. En este video vamos a analizar todo lo que pasó realmente dentro de esa entrevista, las preguntas, las respuestas, el lenguaje utilizado, el ambiente de tensión y el impacto político que dejó este enfrentamiento que hoy tiene hablando a todo el país. ¿Qué hizo el señor Abelardo? Los candidatos están en modo desesperado. Estamos a 2 semanas, ¿3 semanas? Dos Sí. semanas y media de las elecciones presidenciales. Lo que acaba de pasar con María Lucía Fernández, que es la presentadora y periodista de Noticias Caracol, es una cosa, francamente, un ataque de Abelardo de la Espriella francamente insólito. Pero ¿qué hizo? Porque Noticias Caracol está implementando un formato muy interesante y es llevar a las redacciones, no al gran estudio principal del noticiero, sino a las redacciones, a los diferentes candidatos para conversar con los diferentes periodistas que estamos ahí todo el tiempo en la redacción. Bueno, va a escuchar usted el ataque de Abelardo de la Espriella contra María Lucía Fernández, que debo decir es la periodista más amable que yo conozco. No, tal cual. Es No una hay mujer persona como muy ella. amable. Esto es Y además pelear. muy profesional. No. Y la pregunta que hace Una Néstor dama, es es una válida. señora. La pregunta que hace es muy Esto válida. es pelear como con el arcángel San Gabriel. Pues Es una esto sí es mujer una cosa queridísima, francamente insólita. además de inteligente. Y entonces Abelardo de la Espriella la toma contra María Lucía Fernández y contra el canal que lo invitó a que contara su programa de gobierno. Ya van a escucharlo ustedes, porque Abelardo de la Espriella, siendo Abelardo de la Espriella. Camila Carvajal. Sí, señor Néstor, estamos a 19 días de las elecciones de primera vuelta en Colombia y entonces los candidatos cada vez tienen un discurso de más pelea. Desafortunadamente, en esta conversación, la de hoy ha sido en Noticias Caracol. Acaba de terminar una entrevista del candidato Abelardo de la Espriella con los periodistas en la redacción de Noticias Caracol, una invitación para hablar de sus propuestas, de la campaña, de lo que va a pasar antes del 31 de mayo. En ese escenario es que el candidato Abelardo de la Espriella termina de pelea no solo con Malú, con los medios de comunicación en general y con esta casa Caracol Televisión, también con el Centro Democrático y Paloma Valencia, también con las minorías. Si le parece, vamos por partes para que usted y los oyentes se actualicen en qué está hoy Abelardo de la Espriella. La molestia con Malú es porque en la conversación que tenían en ese momento en la entrevista, ella les recuerda la que ha sido una frase ya de años atrás del hoy candidato presidencial, que relaciona la ética con su trabajo como abogado, la ética y el derecho. Malú le hace la pregunta y pasa lo siguiente. Me acabo de acordar de una frase que dijo hace mucho tiempo y que tiene que ver con todo esto que estamos hablando, que se llama la ética. La ética no tiene nada que ver con el derecho, fue una frase suya hace muchos años. Si la ética no tiene nada que ver con el derecho, en un eventual gobierno suyo, ¿se puede gobernar sin ética? Son dos cosas distintas y te voy a explicar porque esta es una discusión filosófica que no me la inventé yo. Antes, la ley que se aplicaba a las personas era la ley moral, la del juzgador, la ética del juez. Si el juez consideraba, por ejemplo, que era inmoral lo que hacía la otra persona, le castigaba. La gran evolución del derecho fue separar el derecho como un conjunto de normas que regula la vida en sociedad de ese conjunto de creencias particulares. Por ejemplo, en Francia, en los años 80, el aborto era un delito. Hoy está subsidiado por el Estado. Pero era un delito porque era éticamente considerado o era inmoral. El derecho cambió esa visión y es hoy el Estado el que subsidia eso. Eso fue malinterpretado. Yo sé lo que dije. Es que yo soy abogado de formación. Yo sé lo que es la filosofía del derecho. Entiendo que mucha gente no lo entienda. ¿Cuál es su ética para No, gobernar, pero espérate, porque me preguntaste dos cosas, Malú, y eso es bueno, porque la pregunta viene con su veneno y yo te tengo que responder. Tú no entiendes la diferencia porque tú no tienes formación en derecho y tampoco en filosofía del derecho. Pero cualquier persona que haya estudiado derecho sabe que la ética es un conjunto de normas que regula la vida personal y el derecho es un conjunto de normas que regulan la vida en sociedad. Yo no dije que el abogado no debía tener ética, eso es una cosa completamente distinta. Y eso lo he explicado 200 veces. Pero como tu pregunta tiene veneno, y al parecer tú estás aquí para eso. Pero ¿para qué pelea con los periodistas? No, yo no estoy candidato? peleando. No pelee con No. esa fue una yo no estoy frase peleando. que Lo que dijo. pasa es que la ignorancia es atrevida y perdóname, te lo digo con total claridad. Porque si hubieses investigado un poco, sabrías
que uno es en la ética y otro es el derecho. Que hay que ser ético cuando se ejerce el derecho, claro, son dos cosas distintas. Pero esa es la ética del profesional del derecho. Claro, pero es que usted no va a gobernar solamente para los abogados. Yo nunca dije. Y las frases son para el pueblo en general. No, pero perdóname, yo no era candidato. Pero hablemos yo de era un la ética, litigante. Lo que te quiero decir, y vamos a ponerlo en contexto, porque fue otra colega tuya malintencionada la que hizo esa pregunta en su momento. Y ella decía que lo que hacía un cliente mío era inmoral. Y yo le dije, no todo lo que es inmoral o antiético es ilegal, para que ella pudiera entender. Pero como no entienden y no se ilustran y no tienen la formación, todo lo enredaron y pensaron que yo dije otra cosa. Entonces, por ejemplo, ¿a ti te parece que una cosa, no me voy lejos, los supuestos acosos en Caracol? Hay que ver si eso trascendió la barrera de la ilegalidad o se quedó en la inmoralidad. Mira qué maravilla de ejemplo. Y mira qué buena frontera revisarla, a propósito de que eso está tan en boga en este canal. Entonces uno tiene que tener clara la diferencia, porque es muy fácil preguntar sin los argumentos y sin la profundidad, y perdóname que te lo diga, pero como yo no soy político, no soy políticamente correcto, y no te voy a decir, qué buena pregunta, amiga periodista, no, te estoy diciendo lo que es, porque preguntas desde la mala fe, y te lo tengo que aclarar. Durante mucho tiempo, muchos medios y periodistas hablaron de Abelardo de la Espriella con tono de burla, subestimándolo, ridiculizando sus posiciones y presentándolo como alguien que no tenía posibilidad real dentro de la política colombiana. En múltiples espacios se lanzaron comentarios, críticas y ataques disfrazados de análisis, pero en ese momento nadie hablaba de agresividad ni de intolerancia. Hoy, cuando Abelardo responde con la misma fuerza y decide confrontar preguntas que considera malintencionadas, entonces sí aparecen los escándalos, las críticas y las acusaciones. Por eso, en este video también vamos a recordar varios momentos del pasado donde desde distintos medios se atacó constantemente su imagen para que cada persona saque sus propias conclusiones y entienda que esta confrontación no nació de un solo lado. No hay la menor posibilidad ni por el elegido de Petro, ni por el que yo veo como un costeño fantoche. No voy a votar por ninguno de los dos. Bueno, 8 de la mañana, 11. Lo de respeto fantoche le faltó decir con todo el respeto. No, lo de costeño fantoche no quedó bien. No, eso Bueno, tiene eso de su costeño estilo, hay que sí no quedó respetarlo, bien. tiene su estilo. Moisés de la Espriella, que ayer partió la historia política de Colombia en dos. No, eso sí es una fanfarronada. Pero yo le digo una cosa. Aurelio, no piense con el deseo, no hay que menospreciar. Pero partió la historia política de Colombia en dos porque llenó el Movistar Arena y unos miles lo vieron por YouTube. ¿De verdad? ¿De la Espriella cree eso? No, si ese es el candidato con esas dimensiones, mejor dicho, preparémonos para Hiperbe 2.0, ahora a nombre de la derecha. Que muy seguramente la derecha iba a enfrentar a Petro con populismo. Que Camila ayer me la encuentro en el parqueadero de Caracol. Ajá. Sí. Primero, lleva como 3 meses, todos los días me dedico a una vaina que soy machista, que soy misógino, que soy lo peor, que qué tigre, que soy un tigre de papel. Bueno, oprobios todos los días yo. Ni le digo nada, ni me importa. Y ayer en el... ¿Qué pasó? ¿Quién es? Oiga, ¿cuándo me va a dar la entrevista? Yo, Camila, ¿cómo estás? Me encanta saludarte. ¿Y qué te pasa, No, yo nunca le hablo así a las mujeres. Le digo, cariño, ¿cómo estás? Me encanta saludarte. Entonces, ¿cuándo es que me va a dar la entrevista? Le dije, bueno, aquí estoy con mi jefe de comunicaciones, la cuadramos porque la agenda está un poco pesada y tal. Pero no es que usted es tan bravito y es tan tigre. ¿Pero así en esa tónica? En ese tono. Yo le dije, viste, contigo no se puede. Pensándolo bien, no te la voy a dar. Mafe, no se la des nunca. ¿Cómo así? Mi amor, te amo, chao. Lo voy a decir en el programa. Di lo que tú quieras. Bueno, ¿O es que acaso yo estoy obligado a dar una entrevista? Por esa razón, porque la propuesta de Abelardo de la Espriella no es democrática. Entonces, por eso una persona que Héctor, sea yo creo, verdaderamente Héctor, mucho más democrática no la puede de Iván apoyarlo. Cepeda, sí. Héctor, yo No creo, puede apoyarlo. a ver, Héctor, yo sé que Abelardo de la Espriella no es una persona de sus afectos, pero que no sea de sus afectos pero no es un decir, problema de afectos, Néstor, no es un problema de afectos. No quiere decir que no sea demócrata o que no es un problema de mis afectos, Néstor. No es un demócrata, Néstor. Cuando uno es una persona antiderechos, no es democrático. Es un problema no de sus afectos, sino de sus desafectos. La democracia no es solamente... La democracia no es solamente... Acláreme antiderechos en qué. La democracia no es solamente ¿Antiderechos en qué, por ejemplo?
la democracia no es solamente someterse eventualmente a un proceso de elecciones. La democracia, además de un proceso, ¿en qué, Héctor? Le estoy la pidiendo democracia, que me aclare. además de un proceso de elección es un proceso que es un modo de organización de la sociedad que respeta los derechos de la gente. ¿Antiderechos Y el en movimiento, qué, por ejemplo? El movimiento de salvación. Después de ver todos estos fragmentos, queda una pregunta en el aire. ¿Dónde estaba toda esta indignación cuando durante meses se burlaban, atacaban y subestimaban a Abelardo de la Espriella? Porque ahora muchos hablan de respeto, de intolerancia y de agresividad, pero durante mucho tiempo en diferentes espacios mediáticos se lanzaron comentarios despectivos, ironías y ataques constantes contra él sin que nadie dijera absolutamente nada. Lo trataron de payaso, de exagerado, de imposible candidato, se burlaron de su personalidad, de su forma de hablar y hasta de sus propuestas. Pero mientras eso ocurría, todo era presentado como humor, análisis o periodismo crítico. Ahora, cuando Abelardo responde con contundencia y decide no quedarse callado frente a preguntas que considera cargadas de intención, entonces sí aparecen los escándalos y las voces rasgándose las vestiduras. No, pero perdona porque es importante para que quede claro. La ética es un conjunto de normas personales y el derecho, tú puedes considerar inmoral unas cosas que para mí no lo son y viceversa. Sí, señor. Y entonces esto, hablando de la mala fe de los periodistas, hablando de la ignorancia, diciendo que la ignorancia es atrevida, se convirtió en una de las muchas peleas del candidato en esta entrevista. También hubo momentos para hablar de la pelea que tiene su candidatura con otra, la de Paloma Valencia, en especial una pelea con todo el partido, con el Centro Democrático. Mucho incluso con los del mismo sector, con la derecha. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Eso no es del todo cierto porque yo no he peleado con nadie. Solamente 2 trinos cruzados con Paloma para aclarar una posición sobre los debates y para ratificarle que la considero una mujer correcta, honesta, patriota. Pero de resto no he dicho nada. Imagínate tú, Paloma no puede controlar al suegro, al cuñado, a los senadores de la bancada del Centro Democrático que todos los días me atacan. Pero usted tampoco a su gente. Pero a ver, mi gente son los seguidores. Ellos no están controlando, Paloma no puede controlar a su suegro y a su cuñado. Y no estoy diciendo que Paloma les mande, lo que estoy diciendo es que es difícil controlar a la gente cuando de política se trata. Ahora bien, en mi movimiento, que es Defensores de la Patria, esto no es con disciplina de perro. Esto es un movimiento democrático. Aquí la gente tiene derecho a opinar. Yo lo que sí tengo claro es que respondo por lo que digo yo, por lo que afirmo yo. No puedo responder por lo que dice un tercero. Así me apoye. Lo cierto es que aprovecho los micrófonos del canal Caracol para pedirle a todos que se calmen, que la cojan suave, como decimos en el Caribe colombiano, porque al final del día estoy seguro que Paloma va a terminar aquí apoyándome. Pero tal suerte que tenemos que Néstor, en esta misma entrevista el candidato luego fue a temas más puntuales alrededor de orden público, de seguridad y lo que va a hacer en su eventual gobierno para controlar la situación de los grupos armados. Deja en esta entrevista una notificación que si él es el elegido en la Casa de Nariño, lo primero que hará es ordenar a la fuerza pública los bombardeos, los ataques de nuevo a los grupos armados y la fumigación de cultivos. Voy a dar la orden el 8 de agosto de empezar a fumigar las más de 330.000 hectáreas de coca que son la fuente primigenia de todas las formas de violencia. Y voy a dar la orden de bombardear todos los campamentos narcoterroristas, haciendo uso de la tecnología disponible para evitar el menor impacto en la población civil, pero los bombardeos vuelven. También le voy a dar la instrucción a los comandantes de la Fuerza Aérea, del Ejército, de la Policía, de dar de baja a todo avión cargado de droga que salga de Colombia. Yo respondo por eso. Y además voy a dar la orden de hundir todas las lanchas que salgan por el Caribe, por el Pacífico, por el Golfo de Urabá. Néstor, y si me permite una última de las respuestas de Abelardo de la Espriella en esta entrevista con Noticias Caracol, que me parece a mí va a generar mucha polémica y ya lo está haciendo en redes sociales. Le preguntaron cómo manejaría un eventual escenario de protestas, esas de las que tanto sabemos en Colombia después del estallido social. Habló del qué haría y dijo que no puede permitirse que un manifestante vaya a destruir un CAI o a quemar a un policía, que él no, y me perdona que lo cite textual, le copia ni al negro ni a los indígenas, y fue más allá. Dijo que incluso hay que responder con disparo cuando vayan a quemar un policía. La protesta pacífica está amparada por la Constitución. El que quiera salir pacíficamente que lo haga, pero el que me cierre vías, el que atente contra la infraestructura, el que pretenda atacarme a la fuerza pública, el que afecte la vida, honra y bienes del pueblo colombiano va a saber lo duro que muerde el tigre. Y no como de indio, no como de negro, no como de blanco, no como de nada. El que salga a hacer desmanes y atacarme a la gente y a la fuerza pública, le voy a caer con mano de hierro. Si quieren salir tranquilamente a protestar, bien lo pueden hacer. Mano de hierro, pero como se atrevan, capturar a los que cierren vías. No, y el que está, perdóname, acabamos de ver una imagen que están incendiando. ¿Qué va a pasar con esa gente? Perdón, vimos ahí cómo trataron de incinerar a un policía y a un tanque. Una persona que viene a incinerar a un policía tiene que ser dada de baja si no se detiene, como corresponde en derecho.
Entonces dejemos de llamar las cosas por otro nombre, porque yo no soy un tipo tibio, ni acobardado, ni aguao. Aquí el que trate de matar a un policía, el policía tiene que defenderse y darle de baja. El que trate de incendiar un CAI, hay que darle de baja. ¿Cómo corresponde? El que pretenda hacer ese tipo de cosas, que es terrorismo. Uno de los momentos que más polémica desató en la entrevista de Abelardo de la Espriella fue cuando habló sobre cómo actuaría frente a protestas violentas, bloqueos y ataques contra la fuerza pública. Pero aquí es donde muchos consideran que parte de los medios tomaron sus palabras y las llevaron al extremo. Abelardo fue claro en decir que la protesta pacífica está protegida por la Constitución, pero que cuando una manifestación se convierte en vandalismo, destrucción o ataques contra policías y ciudadanos, el Estado debe responder con firmeza y dentro de la ley. Sin embargo, apenas dio esas declaraciones, varios periodistas reaccionaron escandalizados, hablando incluso de autoritarismo y exagerando el alcance de sus palabras. Y es ahí donde muchos ven nuevamente el mismo patrón. Cada vez que Abelardo habla con contundencia, inmediatamente se convierte en blanco de análisis cargados, críticas y debates interminables. Porque mientras otros políticos pueden lanzar discursos similares sobre mano dura y seguridad, cuando lo dice Abelardo, parece convertirse automáticamente en un escándalo nacional. Porque el candidato dice que no le come a las personas indígenas o a los negros o a las minorías o en general a quien haga una manifestación violenta en Colombia. Con esto terminó la entrevista, la muy polémica conversación de Abelardo de la Espriella en estas al menos 4 peleas que casó, que explicó, que respondió al estilo del abogado en Noticias Caracol. Camila, ¿qué quiere decir Abelardo de la Espriella? Es que no entiendo muy bien la expresión, no como de blanco, no como de negro, no como de indio. Pues es la manera. Quiere decir, no va a tener consideración. Es la manera de decir, Néstor, que habrá mano de hierro. Lo dice él más adelante en esa misma respuesta, que será mano de hierro para responder a esos grupos, que no importa si son minorías, que él no come de eso, de una condición de indígena o de negro o de manifestante violento para evitar la mano de hierro. Y le contrapreguntan, le dicen que qué es esa mano de hierro, que si los va a capturar o qué va a hacer en las manifestaciones. Él va más allá. Dice que incluso dispararle a quien no le haga dar de baja, claro, es que Néstor, yo se lo traduzco. Está hablando de pena de muerte por la protesta. Ver, Luis Ernesto, quiero decir un par de cosas, si me lo permite. Esto es el lenguaje barrio bajero, sí, de cuando yo era chiquito. Y cuando uno se iba a agarrar con el botoncito de yo no barrio, como de grande, a mí no me ven que como. Yo no como, bueno. Segundo, lo que le dice a María Lucía Fernández, que es una periodista, colega mía, a quien yo quiero mucho, y ella sabe defenderse sola, me parece que es una ofensa absurda y totalmente innecesaria. Eso de María Lucía decirle que la ignorancia es atrevida, que pregunta desde la mala fe porque le incomodó la pregunta, que yo la hubiera podido hacer, la recojo. ¿Qué tiene que ver la ética con su gobierno? ¿Cómo va a manejar asuntos éticos? Usted que ha dicho que la ética no tiene nada que ver con el derecho. Me parece que son preguntas totalmente pertinentes que obtienen una respuesta desafortunada de Abelardo de la Espriella para estos efectos. Me parece bueno que se conozca en campaña, porque pues lo que nos está diciendo el candidato Abelardo de la Espriella es que él como presidente, pues básicamente acabaría también y perseguiría a los medios y la libertad de prensa. Pero más grave aún, que como no es un demócrata ni respeta los derechos humanos, en su gobierno habrá pena de muerte por la protesta. Y sí, la protesta violenta lamentablemente ha hecho parte de este país, y yo tuve que vivir uno de los peores momentos quizá del Estado colombiano en el 9 de septiembre de 2020, cuando la policía, cuando ocurrió la quema de varios CAIs, y la policía, como no tenía los protocolos de reacción oportuna, disparó contra la población civil. Ese día 75 personas quedaron heridas de bala y murieron 9 jóvenes que estaban protestando. Entonces lo que nos está notificando el candidato Abelardo de la Espriella es que en un gobierno de él tendremos básicamente pena de muerte por protestar, pues y la fuerza pública no respetando la proporcionalidad de la fuerza como lo establece la Constitución y las normas internacionales, sino disparando a mansalva. Era un ejercicio periodístico, Víctor, usted que trabaja en el canal todos los días con la redacción, y estaba María Lucía, y estaba Javier, y estaban periodistas haciendo preguntas, le aclaro, siempre de buena fe, porque estamos en la recta final. Así que las referencias personales, Lo que pasa es que a uno en clase, cuando uno trabaja temas de entrevista, le dicen que uno hace preguntas incómodas. Es decir, uno no puede hacer solo las preguntas fáciles. Es decir, los periodistas tenemos que hacer preguntas incómodas, Néstor, porque es en la vida, Néstor. Somos conciencia crítica de la sociedad. Estamos en el punto de que los candidatos presidenciales, o bueno, al menos los punteros, o deciden a quién le hablan o no hablan, o lo que hacen es emprenderlo en contra de la prensa, en un nivel de los periodistas. Francamente, Héctor, o de irascibilidad o de intolerancia ante quien se atreva a cuestionar. Seguramente no es el único, pero se le salió esta mañana el Abelardo de la Espriella más intolerante al doctor Abelardo de la Espriella. La referencia, además, entre otras cosas, al canal,
¿no?, que ha atravesado un momento difícil y que ya obró con toda la buena fe, dándose el lapo de sacar 2 presentadores por el tema de acoso sexual. Después de la entrevista de Abelardo de la Espriella, varios periodistas y panelistas comenzaron a llevar el debate a un nivel completamente distinto, asegurando prácticamente que Abelardo estaba proponiendo una especie de pena de muerte en Colombia. Y para muchos, ahí fue donde definitivamente se fueron demasiado lejos, porque una cosa es debatir sus palabras o cuestionar el tono de sus respuestas, y otra muy diferente es intentar instalar la idea de que está promoviendo ejecuciones o actuando por fuera de la ley. En la entrevista, Abelardo habló de responder con firmeza cuando haya ataques violentos contra la fuerza pública, incendios, destrucción o intentos de asesinar policías, dejando claro que la actuación sería como corresponde en derecho. Pero rápidamente algunos sectores transformaron eso en titulares alarmistas y discursos extremos. Héctor, esa referencia al canal es un golpe bajo de una casa periodística que lo que estaba haciendo es un ejercicio periodístico. Además estaba calculado desde antes de comenzar la entrevista. Yo sospecho. Abelardo de la Espriella es un actor y es un buen actor, entre otras cosas. Él organiza un guión, alguien se lo da o él participa también en la creación del guión y él después lo interpreta y hay que decirlo que lo interpreta bien. Ahora, pues si a uno le gusta lo que él interpreta o no, pues lo vimos, por ejemplo, en unas payasadas que hizo. ¿Qué es interpretar bien? Interpretar bien es que le dijeron, por ejemplo, en el guión, claro, ataque a los periodistas. Por ejemplo, aproveche que es en el canal Caracol y ellos tienen un punto débil en este momento, que es el contexto de la discusión de los temas de acoso sexual, y sáqueselo porque eso los debilita. Ese es un guión que dan los estrategas de comunicaciones y que pues los políticos, y más los políticos que no tienen ética, pues lo replican sin consideración de lo que dicen. Pero a mí me parece bien, digamos, que en estos últimos días me parece que ha quedado develado completamente lo que algunas personas veníamos diciendo desde hace tiempos, que son 2 cosas. La primera es que el doctor Abelardo de la Espriella no es demócrata, no se está respeta las convicciones democráticas. A quienes como usted le vienen diciendo eso hace rato, la verdad es que yo le diría, no se está ayudando mucho con actuaciones como la de esta mañana en Caracol, ¿no? Claro, pero es que él no es un demócrata, no tiene convicciones democráticas y por eso cada respuesta va a ser así, pues al que se atraviese por ahí le disparamos y en fin, todo tipo de cosas, todo tipo de irrespeto a la libertad de prensa. Él tiene una historia larga de irrespeto a la libertad de prensa, de uso del acoso judicial contra los periodistas, por ejemplo. Entonces, me parece bien. Y la verdad es que comienzan a hacer tal cantidad de payasadas en la campaña electoral, suponiendo que todo les produce votos, y no todo les produce votos, no todo vale, no todas las payasadas están bien. Pero mire pero lo hacen esto es la estrategia porque él quiere moverse y aparentar ser un outsider, atacar desde la derecha al establecimiento. Por eso él dice que representa a los nunca, por eso dice que los medios de comunicación también lo hacen esto porque le funciona políticamente, porque allá afuera hay millones de colombianos que lo único que quieren es oír que va a llegar un presidente a echar bala y que lo tiene grande y que es macho. Millones que se fascinan con eso. Ese horror que vimos en esta entrevista, déjeme digo esto, este horror que vimos en esta entrevista está muy cerca de llegar al Palacio de Nariño y durar ahí 4 años. Y serían otros 4 años de quejadera, a menos que se haga algo. Ese horror de autoritarismo y populismo de derecha está a punto de llegar. Y algo peor, esa cultura traqueta que lleva a este país combatiendo tanto tiempo está a punto de coronar la presidencia. Digo cultura porque es toda la lógica cultural, estética, del lenguaje, de la comprensión de la autoridad. No es que vengamos muy bien, ¿no? No es que vengamos de los absurdos. Pero es que no caigan en eso porque eso es lo que justifica, eso es lo que está logrando este señor, hombre. Pero Néstor, lo más importante es que si este señor pasa segunda, nos va a hacer este chantaje. Néstor, déjeme decir esto. Déjeme decirle solo una cosa, no es muy diferente al presidente que tenemos hoy en día. Eso no importa porque Petro no está en el tarjetón. Pero el chantaje que viene. Yo creo que sí está en el tarjetón porque el candidato es Iván Cepeda, el que está haciendo la campaña es Gustavo Petro y no Iván Cepeda. Mire, de la Espriella es el candidato de Uribe, pero el que va a gobernar es de la Espriella. Lo grave es que si este señor llega a segunda vuelta, viene el chantaje de que si se dice algo en contra de él, le van a decir, no solo él, sino muchos, usted está apoyando Lo que pasa es que, Álvaro, a Iván Cepeda, está apoyando a Petro, usted es un guerrillero y un comunista. Estamos a punto de ese chantaje.
estamos pagando las consecuencias de haber perdido el pudor en la política. Sí, pero no podemos responder a eso, Néstor. Pero ha sido el chantaje en el que hemos estado metidos en este tiempo también. Cada vez que uno hace una crítica con pensamiento, con serenidad, inmediatamente te chantajean. Es que tú estás en contra de. No, yo creo en la justicia, yo creo en el amor, yo creo en la paz, yo creo en la bondad. Yo, Alberto José Linero Gómez. Pero como estamos en ese chantaje, que uno no puede hacer una crítica, que uno no puede decir nada, porque inmediatamente lo lanzan al extremo. Y después de toda la polémica, de todas las opiniones cruzadas y de todas las interpretaciones que salieron tras esta entrevista de Abelardo de la Espriella, queda algo muy claro. Este episodio terminó mostrando mucho más que una simple discusión entre un candidato y unos periodistas. Lo que realmente quedó en evidencia fue el nivel de tensión que existe hoy en la política colombiana y la enorme división que generan ciertos discursos cuando se habla de autoridad, seguridad y medios de comunicación. Mientras unos consideran que Abelardo respondió con firmeza y sin filtros frente a preguntas que él sintió cargadas de intención, otros creen que sus palabras fueron demasiado fuertes. Pero también hay un sector importante de colombianos que siente que durante años muchos medios han podido atacar, ridiculizar y confrontar sin problema, pero cuando alguien les responde con la misma intensidad, entonces sí aparece el escándalo nacional. Y precisamente por eso esta entrevista se volvió tendencia, porque aquí no solamente se debatieron propuestas de gobierno, aquí chocaron dos visiones completamente distintas del país. La de quienes creen que Colombia necesita mano dura frente al desorden y la violencia, y la de quienes ven con preocupación cualquier discurso fuerte relacionado con el uso de la autoridad. Lo cierto es que guste o no guste, Abelardo volvió a colocarse en el centro de la conversación política del país. Sus palabras generaron apoyo, críticas, rechazo y respaldo al mismo tiempo. Pero si algo quedó demostrado es que cada aparición pública suya termina provocando un impacto enorme y dejando debates que durante días siguen encendiendo las redes sociales y la opinión pública colombiana. Y ahora será la gente, y no los panelistas ni los titulares, la que tendrá la última palabra sobre quién tiene la razón en esta confrontación que ya marca esta campaña nacional. Final.